Hola, hola. Bueno, chicos, vamos a comenzar hoy nuestro resumen del módulo de los números racionales, también conocidos como fraccionarios quebrados y representados por la letra Q mayúscula. Esta es la parte 1 de 3 que vamos a trabajar en este recorrido. Así que comencemos. Muy bien. ¿Qué vas a descubrir? ¿Por qué surgieron los números Q? ¿De dónde se crearon esos números? ¿Por qué se crearon? ¿Cómo se definen? ¿Qué operaciones se hacen con ellos? Y las propiedades y características especiales de este conjunto numérico, que hasta ahora no conocemos en los otros grupos numéricos que hemos trabajado, que son los números naturales y los números enteros. Así que antes de continuar, debo hacer una pausa obligada para darte las gracias por estar aquí. Hoy, sabiendo que pudiste haber hecho otro montón de cosas, escoger estar en otro lugar diferente, pero nada, estás acá queriendo que juntos aprendamos muchísimo. Así que te agradezco infinitamente que estés aquí conmigo y te quedes un rato más. ¿Qué vamos a estudiar en este recorrido del repaso de los números racionales? Comenzaremos con el reconocimiento de los números racionales, después con las que son fracciones equivalentes, después con el concepto de comparación en los números racionales, que también se conoce como ley de la tricotomía. Luego con ordenar los números racionales de menor a mayor, mayor a menor, representarlos en formas diferentes, bien sea en la recta numérica, como números mixtos, en fin. Entonces, ¿cuáles son sus formas diferentes de representar? Las operaciones de la suma y la resta en los números fraccionarios, la multiplicación, la división, la potenciación y también la radicación, y el reconocimiento, pues ya final de esta potenciación y radicación que tiene implícito los números con signos negativos, porque hasta ahora no hemos trabajado fracciones negativas a no ser de que sea una resta. Como ya vimos los números enteros, entonces acá vamos a empezar a trabajar estos otros elementos, pero con números negativos. Así que en este primer encuentro vamos a hacer el reconocimiento de los números racionales, las fracciones equivalentes, la comparación o ley de la tricotomía en los racionales y cómo se ordenan los números racionales. Así que bienvenido. Pero, ¿estás preparado? ¿O tienes esta actitud? Ah, demasiado bien lo tiene que hacer Ángela como para que yo le ponga atención. O haré caso a las cosas, vamos a ver, algunas me importan, otras sí, otras no, entonces vamos a ver qué cojo. O estarás como esta chica. Esto ya me lo sé, mejor dicho, estoy acá porque tocaba. O a diferencia de los anteriores vas a estar como este pelado que está con toda la actitud, conectado con su equipo a pesar de la virtualidad, diciendo, voy con todas. ¿Y tú? ¿Con qué actitud vas a estar? ¿Estás preparado? Ay, no. Muy bien, vamos por todo. Ahí te lanzo una pelota llena de engranajes en oro, porque lo que vamos a aprender es muy valioso. Pero, ¿para qué es este encuentro? Muy bien, este encuentro es para eso, para desenredarnos. A veces hemos visto muchas cosas y nos queda esta cabeza como loca, como que decimos, ay, ya no más, no más, no más, no más, no más. Muy bien, pues este es el espacio para desenredarnos, para tranquilizarnos e irle dando forma a esas estructuras que de pronto en nuestra mente no quedaron tan claras. Así que si vas teniendo dudas, me vas escribiendo en el chat y las vamos resolviendo. Muy bien, pero ¿por qué surgieron los números racionales, los números Q? Muy bien, surgieron por la necesidad de resolver estas ecuaciones. Mira, 5x por 5 igual a 3.
¿Cuánto tiene que valer X para que me dé 3? Observa que en este caso no hay un número de los que hasta ahora conocemos, que son los enteros, que nos dé solución. Por ejemplo, un -5 no nos sirve, un -3 tampoco, un 0 tampoco. No hay ninguno de los números que nosotros conozcamos que nos sirva. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hallar el valor de X, observa que tenemos que pasar esto que está multiplicando al otro lado a dividir y nos queda este número, 3/5. Yo sé que este número tú ya posiblemente lo conoces desde primaria y te dices, profe, pues son 3/5. Claro, pero ¿por qué surgieron los números racionales? Porque teníamos ecuaciones de este estilo, donde con los números que había y con los que conocían, no podían hacer más. Entonces, tuvieron que ampliar ese espectro y empezar a estudiar, a analizar y a comprender que habían otras formas y otros números diferentes. Así, podemos observar que 3/5, como está escrito en rojo, es una fracción, pero 0,6 es otra forma de representarlos cuando hago la división, que me queda como un decimal. Entonces observa que la necesidad de resolver estas ecuaciones fueron las que hicieron que surgieran los números racionales. Así que recordemos cuáles son los números racionales y qué es lo que hemos venido trabajando. Nosotros comenzamos en preescolar con los números del 1 al 10. No sé si lo recuerdan o si de pronto tienen un hermanito chiquito, uno les ve que solamente trabajan los números del 1 al 10 y no hay tan poquitos, pero empiezan en el círculo del 10, empiezan a trabajar los números del 1 al 10. Y algunas veces el concepto del 0 porque es bastante complicado. Después, ya en primaria, tenemos la construcción de todos los números naturales y entendimos que eran infinitos, tanto así que siempre decíamos todos los números. ¿Cuáles son los números naturales? Todos los números. Y hemos visto que no son todos los números. Hay otros conjuntos numéricos. ¿Cómo cuál? Como el de los enteros, que contienen a los naturales, pero que además son todos los naturales con signo negativo, como se ve en la circunferencia roja. Y finalmente tenemos nuestros números racionales, que puedo hacer que cualquier número de estos se vuelva natural o entero. Es decir, un natural, por ejemplo el 2, lo puedo volver racional colocándole como denominador un 1. Por ejemplo, -598, que es un entero, lo puedo volver racional poniéndole en el denominador un 1. Y todos estos numeritos que tengo por acá, este que tiene encima una curva que quiere decir que se repite esta cifra, o este que es un decimal finito, son números racionales. Tienen unas características particulares, porque no todos funcionan tan bien y eso lo vamos a estudiar después. Así que este es nuestro conjunto de los números racionales. Muy bien, pero ¿qué es fracción? Fracción viene de la palabra fraccionar y fraccionar significa dividir, partir y repartir. Listo, por eso es típico que hagamos ejemplos, por ejemplo, con una pizza o con un pastel, donde hagamos unas divisiones, casi siempre las hacemos homogéneas para que a todos nos toque la misma cantidad, la misma porción, el mismo trozo o el mismo pedazo. Y estos pedacitos son los que llamamos quebrados y lo tenemos de una unidad completa. Listo, eso es cuando nosotros repartimos. Entonces, fraccionar es lo que le da, digamos, el nombre a fracciones, que es de partir, de seccionar. Muy bien. Ahora, observa esto. Todo lo que necesitamos saber sobre las fracciones, o bueno, casi todo, es que hay fracciones que son equivalentes y que se hacen a través de la amplificación o de la simplificación. Antes de ver estos números y estos ejemplos ahí con esos dibujos, quiero que pienses, por ejemplo, si tú tienes un pastel y lo trozas en 4 pedazos,
te comes la mitad, ¿cuántos pedazos te comiste? A ver, yo veo en el chat, ¿quién me escribe? ¿Cuántos se comieron? Muy bien, 2. Ahora, si yo trozo esa misma pizza, pero ya en 8 trozos, ¿cuántos te tendrías que comer para que hubieras consumido la mitad de ese pastel? Muy bien, hubieras necesitado 4, porque es la mitad de 8. Muy bien, de esta manera entonces observemos lo siguiente. Si a mí me dan un pastel, acá estamos con una pizza dividida en 4 partes, la mitad son 2 pedacitos que estoy tomando. Son 2 cuartos, 2 que tomo de 4 en las que estaba partida. Observa que la mitad es un medio. Entonces, cuando tomo más parte, lo que estoy diciendo es que la estoy amplificando, es decir, estoy haciendo esa porción una fracción más pequeña. Estoy dividiendo en trocitos más pequeños. Así yo amplifico la fracción, porque se aumentan la cantidad de porciones y la cantidad de porciones que tomo. ¿Listo? Observa este otro ejemplo. Tengo también la mitad para tomar, pero acá dividimos la unidad en 12 partes. De esta manera la mitad serían 6 de 12, es decir, me comí 6 porciones. Pero si vas a mirar, estas 6 porciones son lo mismo que estas 2 o simplemente que una. Y todo eso se llama amplificación, porque una fracción que estaba escrita de una manera más sencilla la volví una más grande con números tanto en el numerador como en el denominador mayores. Ahora, ¿qué es una simplificación? La simplificación es que, por el contrario, me la dan con muchas divisiones y simplemente voy a reducir esas divisiones, voy a hacer que sean más poquitos. Es decir, en vez de partir en tantas partes la pizza, voy a partirlas en porciones más grandes para que no haya que coger tantas veces. Y eso lo hemos hecho muchas veces cuando nosotros tenemos que repartir algo. Entonces, acá es importante. Entonces, 6 doceavos, tengo que tener en cuenta que pueda dividir en el numerador y el denominador por el mismo número. 6 dividido 2 da 3, 12 dividido 2 da 6. De esta manera nos quedan 3 trozos de 6 que tenía inicialmente nuestra pizza. Entonces observa que acá simplifiqué, es decir, este número que estaba escrito con un numerador y un denominador más grande se vuelve el mismo, el equivalente, pero con números más pequeños. ¿Listo? Así que continuemos. Entonces tenemos que las fracciones equivalentes, por ejemplo, un medio, cuando multiplico por 2 serían 2 cuartos, si multiplico por 3 serían 3 sextos y si multiplico por 4 serían 4 octavos. Observa gráficamente, un medio es tener una unidad dividido 2, como está el azul, y tomar solamente 1. ¿Qué son 2 cuartos? Tomo la misma unidad, la divido en 4 partes iguales y tomo 2. Observa que acá estas 2 es lo mismo que una de acá. Si tomo la unidad y la divido en 6 partes como indica acá el denominador y tomo 3, observa estas 3 partes, coinciden con estas 2 y coinciden con esta que vale 1. Y de forma análoga, si yo tomo la unidad y la divido en 8 trozos, esos 8 trozos tomo 4 y observa que estos 4 ocupan el mismo espacio que estos 3, que estos 2 y que este 1. Todas estas son fracciones equivalentes. Observa que las hallaste multiplicando cada una de ellas por un número natural. En conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, muchachos, acá hay un concepto nuevo y quiero que se lo aprendan súper bien. Y es que el conjunto de los números racionales es denso. Denso es algo que donde ustedes lleguen siempre va a haber
elementos de estos. O sea, cuando uno ve una sustancia que es densa, es como pesada, como que en todas partes encuentro lo mismo. Muy bien. Los números racionales son densos. O sea, siempre vas a encontrar muchísimos números racionales en un pedacito así sea. Si tú consideras entre el 1 y el 2, pues entre el 1 y el 2, cuando estamos trabajando en números naturales y enteros, pues simplemente decimos, hay dos números, el 1 y el 2. Dos números, no más. Sin embargo, con los números fraccionarios te vas a dar cuenta que entre el 1 y el 2 hay infinitos números. Por eso se llaman densos. Nosotros, para saber que los números naturales son infinitos, es como una recta grande, y no la imaginamos sin fin. Los números enteros, pues entonces grande hacia la derecha para los positivos y grande para la izquierda con los negativos. Sin embargo, en los números racionales ocurre que en un trocito chiquito de la recta, no tienes que expandirla, en un pedacito, en una unidad, ahí puedes encontrar infinitos racionales. Vamos a verlo. Dice, el conjunto de los números racionales es denso, lo cual quiere decir que entre dos números racionales cualquiera, siempre van a existir números infinitos racionales entre ellos dos. Entonces, acá en particular cogimos dos números enteros, el 1 y el 2, pero yo hubiera podido coger 3 cuartos y 5 cuartos, y entre esos dos también habrían infinitos números racionales. Entonces, los racionales son infinitos. ¿Y de dónde viene esa infinitud? Bueno, de nosotros poder siempre amplificar, simplificar o tener equivalencias. ¿Listo? Observa lo siguiente. Entre 1 y 2, que fue el trocito que cogimos ahorita, yo puedo escribir por el sistema decimal estos números, ¿cierto? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Esos son números decimales que son menores que 2. Pero si yo cojo acá, en este pedacito, entre 1, 2 y 1, 3, yo también ese pedacito lo puedo volver a dividir en 10. Observa, me quedaría 1, 1. Bueno, acá debería haber cogido esta rayita. 1, 1, 1, 11, 1, 12, 1, 13, 1, 14, 1, 15, 1, 16, 1, 17, 1, 18, 1, 19 y 1, 2. Estas dos líneas deberían de estar acá. Me excuso. Debió haber sido entre 1, 1 y 1, 2. Listo. Pero observa que también puedo coger otros 10. Y de acá, en cualquier otro trozo, por ejemplo, 1,16 y 1,17, puedo coger otra vez otros 10. Y así me voy yendo infinitamente. Entonces, claro, infinitamente voy a obtener un montón de divisiones de 10. Al tener un montón de divisiones de 10, pues entonces las opciones numéricas que tengo son infinitas. ¿Te queda claro por qué son densos? ¿Cómo vemos que de un pedacito pequeño puedo abrir y hacer un pedazo gigante, encontrar una cantidad de fracciones? Escríbeme en el chat si te queda claro. Una manito levantada o algo que me haga saber que sí me estás entendiendo. Voy a fijarme acá en el chat. Ok, no hay problema. Nos vamos a conectar hasta donde nos den los datos, hasta donde tengamos la posibilidad. Listo, muy bien. Manitos arriba, o sea que vamos bien. Perfecto. Entonces, continuamos. Entonces ya entendemos cuál es la densidad, ¿cierto? Porque hasta ahora nosotros no conocíamos ese concepto. Vamos entonces, ahora sí, a continuar, ya que sabemos que nuestros números racionales son densos. Este año hemos aprendido cosas de los racionales que antes no sabíamos, ¿cierto? Como por ejemplo que son densos. Ahora, vamos a ver la comparación o la tricotomía en los racionales. Me gusta poner ese concepto de tricotomía porque se usa muy poco en la escuela y realmente es un concepto muy importante y que a mí me encanta. Tri viene de tres, entonces son iguales o son menores o son mayores y ahí están las tres comparaciones. ¿Sí ven? Entonces tri es de las tres opciones que tengo para comparar. En primaria nos dicen mucho comparación, pero a mí me gusta que también introduzcamos el concepto de tricotomía. ¿Por qué? Pues porque nos abre como otro espectro, otra forma de ver las cosas. Entonces,
En la tricotomía, para poder saber las fracciones y poderlas organizar de menor a mayor, hay un truquito que a mí me encanta y me parece súper chévere que lo usemos. Y es, si yo tengo dos fracciones, A sobre B y C sobre D, bueno, antes de continuar, les recuerdo que estamos comenzando a trabajar con letricas para que cuando lleguemos a álgebra, que ya todo va a ser alfanumérico, vamos a necesitar muchas letras, pues que nuestra mente ya esté un poquito acostumbrada, que no haya como tanta confusión, que no nos asusten esas letras. Listo. Puede que por ahora uno diga, ay, no, pero es que yo entiendo muy poquito. Puede que digamos eso, pero nuestra mente se va a ir como quitando esos chukis, esos miedos que tiene, y cuando lleguen a ver las letras lo va a asumir con mayor calma, lo va a hacer muchísimo mejor, entonces nos vamos a ir tranquilizando. Entonces tengo la fracción A sobre B y C sobre D. Me dicen, compárenlas. Hay veces que uno las compara muy fácil y uno de una saca cuál es mayor y cuál es menor, pero hay fracciones que a veces se nos vuelven engañosas porque no lo vemos como tan obvio. Entonces lo que hacemos es multiplicar en cruz. Y esta multiplicación A sobre D la coloco a este lado, de donde empiezo. Si empecé acá en el numerador, A por D lo dejo allá para que me quede el resultado y luego B por C lo coloco al otro lado. ¿Por qué es importante que conserven esta ubicación? Porque si les cambias la ubicación, entonces ya no vas a poder saber a qué fracción correspondía y cuál era la mayor o cuál era la menor. Entonces, de esta manera, tú haces el producto A por D y B por C. Como ya estos se van a dar números enteros y tú lo sabes comparar porque de hecho son números más fácil para comparar, entonces vas a poder concluir si son mayores, si son menores o si son iguales, porque se puede dar el caso de que las fracciones sean iguales. Entonces, el número entero que sea mayor, pues va a corresponder a la fracción mayor. Por ejemplo, si este número es más grande, entonces quiere decir que la fracción A sobre B es más grande que la fracción C sobre D. Si por el contrario, B por C es el número más grande, entonces la fracción C sobre D es mayor que la fracción A sobre B. Listo. Continuemos. Vamos a hacer ahora un ejemplo numérico para que esas letras vayan teniendo un poquito como de enganche y de fijación en nuestra mente. Nos pide comparar estas dos fracciones, 7 décimos y 4 quintos. Vamos a hacer el procedimiento que te acabo de explicar. 7 por 5 y lo coloco al lado izquierdo. 7 por 5 me da 35 y el otro 10 por 4 lo coloco a la derecha y 10 por 4 me da 40. Observa que 35 y 40 son dos números ya para nosotros muy amigables, muy fáciles de comparar. ¿Cuál de los dos es mayor? Perfecto, 40. 40 es mayor que 35, por eso colocamos este signo. Ahora, este 35 corresponde a 7 por 5, que es esta fracción, es decir, 7 décimos. Entonces, lo que quiere decir es que 7 décimos es menor que 4 quintos. Colocas al otro lado la fracción. O en otras palabras, 4 quintos es mayor que 7 décimos. ¿Ves que es muy fácil? Pero debemos ser muy cuidadosos al colocar siempre las multiplicaciones en el lado que corresponden para que no nos equivoquemos. Ahora, ¿qué sucede si son negativos? ¿Cómo hacemos la comparación? Entonces, mira, si anotan las fracciones sin el signo negativo, es decir, en este caso vamos a omitir el menos. ¿Para qué? Para que no nos enredemos. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Observa, 3 por 6 lo coloco acá y luego 4 por 5 y lo coloco a la derecha. 3 por 6, 18 y 4 por 5, 20. Pero como eran negativos, les vamos a colocar el menos. ¿Listo? Solamente para hacer esta multiplicación no vamos a tomar ni menos, pero acá volvemos y lo retomamos. Menos 18 y menos 20. Recuerda que el número más grande dentro de los negativos es el que está más cerquita al cero.
Si acá está menos 18, acá está menos 20. Luego, menos 18 está más cerca al 0. Por eso menos 18 es mayor que menos 20. Eso ya lo habíamos estudiado en los números enteros. Si no lo recuerdas, lo puedes repasar, pero no te angusties. Luego, menos 18, observa este, menos 18 está como resultado de 3 por 6, que fue el de esta fracción. 3 cuartos negativos. Luego acá me queda menos 3 cuartos es mayor que menos 5 sextos. Pregunto, ¿hay dudas o inquietudes? ¿Todo va bien? Si cualquier cosa me ponen manitos acá arriba. A ver. ¿Qué más me dicen? Voy a leer por acá. Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora, vamos a ordenar los números racionales en la representación fraccionaria. ¿Listo? Porque hemos visto que los números fraccionarios también los hemos venido dibujando, entre comillas dibujando, porque eran representaciones con las cuales se nos hacía mucho más fácil entender todo lo que estábamos trabajando cuando éramos más pequeños, sobre todo en primaria. Entonces me dicen, por favor, grafique 11 octavos. ¿Listo? Entonces, ese 11 octavos, ay, se me fue, 11 octavos, lo vamos a graficar. 11 octavos, entonces son cada unidad dividida en 8 trozos. Y de esos 8 trozos, en la primera los cojo todos, porque son 8, pero me quedan faltando para llegar a 11. Cojo 3. Observa que acá tengo una unidad y 3 octavos. Por eso lo escribo como 1, 3 octavos. Y este 1, 3 octavos es un número mixto. ¿Listo? Ahora, observa esto. Tenemos unos rectángulos divididos en 4 triángulos cada uno. Ahora, este triángulo que tenemos ahí, observa que tenemos dibujados ¿cuántos triángulos? Muy bien. ¿Cuántos triángulos nos pedían? Nos daban 9. Listo. Entonces, observa que tengo 9 coloreados sobre 4. ¿Cómo transformo este número a un número mixto? Entonces, tengo ¿cuántas unidades completas coloreadas? 2. Entonces le escribo completo 2 y lo hago más grande para entender qué son las unidades completas. Y de la tercera solamente tomé un trocito, 1 de 4. Por eso me da 2, un cuarto. Listo. Mira que esta es otra forma de representar nuestros números enteros. Ahora, ¿qué tal este? Tengo 10 sextos. ¿Listo? ¿Cómo van esos 10 sextos? Muy bien. De la primera tomo 6 y de la segunda tomo 4. De esta manera tengo 10 sextos o un círculo completo y del otro tengo 4 de 6. 1, 4 sextos, que es número mixto. Entonces observa cómo también desde las páginas, desde las gráficas, podemos nosotros ir organizando todo esto. ¿Listo? Muy bien. Así que continuamos. Cuando yo tengo un número mixto, 5 un séptimo, en el fondo lo que estoy diciendo es 5 más un séptimo. Yo les he dicho muchísimas veces que en matemáticas uno es muy perezoso para escribir. Bueno, acá está la razón. ¿Sí se dan cuenta? Uno en vez de escribir este más, coloca el número grande y luego
el pedacito de la fracción que quedó. Así que los animo. Bueno, una fracción propia. Ustedes han oído de fracciones propias y fracciones impropias. Las fracciones propias son las que son pequeñas, es decir, son numeritos chiquitos. El numerador es menor que el denominador, pero como ya nos estamos ampliando también a los fraccionarios que tienen números enteros, nosotros estábamos acostumbrados que la propia era entre 0 y 1, pero como acá estamos trabajando los racionales, pero expandidos a los números enteros, los tenemos entre -1 y 1. Todos esos números son pequeños y se llaman fracciones propias. Ahora, las fracciones impropias están de 1 hacia más infinito o de -1 hacia menos infinito. En estas fracciones impropias, el numerador es un número más grande que el del denominador. Y esto siempre sucede si la fracción es impropia. Para pasar la mixta y la ubico en la recta numérica. Es decir, cuando yo tengo una fracción propia, ubico entre 0 y 1, o entre -1 y 0, o entre -1 y 1. Si la fracción es impropia, la debo pasar a mixta. Ojo que ustedes no pasan una fracción propia a mixta, solamente la impropia. Es decir, cuando han cogido más partecitas de la unidad. Es decir, cuando tienen un valor mayor que 1 o menor que -1. En este caso, hablo de las dos condiciones porque ya conocemos nuestros números enteros. ¿Cómo lo hacemos? 27 cuartos. A veces lo podemos dibujar, pero cuando nos dan números muy grandes, pues no tiene sentido sentarme a dibujar todo eso. ¿Qué hacemos? Utilizamos la división. Pero de esta manera, 27 dividido 4. El 4 en el 27 está 6. 6 por 4, 24, a 27, 3. Observa que no lo hago decimal, sino que dejo el residuo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cogí 6 unidades completas y que de lo que faltaba tomé 3 de las 4 porciones. Mira que esto es lo mismo que escribir 6 más 3 cuartos, pero como te decía ahorita, somos perezositos para escribir en matemáticas, entonces nos queda 6, 3 cuartos. Esta es una forma de pasar a número mixto, sin necesidad de hacerlo desde la parte gráfica. ¿Y cómo ordenamos nosotros los números en la recta numérica? Pues entonces, de acuerdo a la división que tengamos, observa, yo la unidad acá abajo la tengo que dividir en 8 trozos, mientras que arriba, como son cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, la divido en 4 y tomo las rayitas que sean pertinentes. Por ejemplo, vamos a hacer este 5 cuartos. Tomo 1, 2, ojo que cuento como montañitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá me quedan 5 cuartos. En 11 octavos, lo que tengo que hacer es coger y dividir la unidad en 8 trozos. Como 11 es mayor que 8, sé que va a valer más de la unidad. Por eso me extendí y hice hasta el 2. De igual manera, puedes ordenar estos números. ¿Sí ves? Cuando los tengo en forma gráfica, cuando me los dan de esta manera. Mira, 1, 3 cuartos, 3 cuartos. Y acá lo graficas como 7 cuartos. Es exactamente lo mismo. Entonces tienes una representación gráfica, otra en la recta numérica y otra analítica. Recuerda que la clasificación de las fracciones se dan por su denominador. Pueden ser ordinarias o comunes, o pueden ser decimales. Decimales es cuando están divididas por fracciones muy particulares, donde el denominador es un múltiplo, bueno, más que un múltiplo, son 10, 100, 1000, son potencias de 10. Y se llaman fracciones decimales. ¿Qué son las fracciones propias? Son las que son menores que 1. Las que son aparentes son esas que son números, pero que cuando el numerador y el denominador coinciden, a la final se tiene la unidad.
Y las fracciones impropias son las que sus valores están por encima de 1, porque tengo que tomar más de una porción. Y finalmente las fracciones decimales, que son las que están, digamos, diferenciadas porque sus denominadores son potencias de 10. Entonces 10, 100, 1000, etc. Ahora sí, en un minuto vas a escribir qué has descubierto con este video. ¿Cómo lo vas a aplicar a nivel personal? Y te pido que tomes nota ahora mismo de esto que estamos trabajando, porque si no lo hacemos, entonces se nos acaban los conocimientos. Entonces, muy bien, los conocimientos que no se fijan se pierden. Te doy un minuto para que hagas tu trabajo. Muy bien, tiempo cumplido. Así que vamos a continuar. Ahora te toca a ti. Luces, cámara, acción. A aplicar lo aprendido. Realiza los ejercicios propuestos en cada video de la lista. Si te quedan dudas, por favor coméntalas en el chat. Alguien las leerá y te podrá ayudar. Algunas veces podré ser yo y otras no. Así que vamos a aplicar lo aprendido y ojalá a memorizarlo, porque eso va a hacer que nuestros procesos sean mucho más ágiles. Muy bien, amigos. Aquí ya entonces hemos hecho nuestro primer recorrido.